Itadori décimo Fem Megumi capítulo 3. El suave resplandor de la mañana se filtraba por las rendijas de la ventana, marcando el inicio de un nuevo día. Itadori se despertó lentamente, estirando los brazos mientras un bostezo escapaba de su boca. Abrió los ojos, pero algo lo detuvo. Sentía una presión en su pecho. Al mirar hacia abajo, se dio cuenta de que Megumi lo tenía abrazado con fuerza, casi como si no quisiera soltarlo. Su rostro estaba cerca del suyo, y aunque ella estaba despierta, sus ojos seguían cerrados, como si no quisiera enfrentarse a la luz del día aún. Itadori intentó mover su brazo para levantarse, pero fue detenido por el abrazo firme de Megumi, que lo apretó más contra ella. «Quédate un rato más», susurró Megumi, con una voz suave, casi temerosa. Itadori, sorprendido por la solicitud, quedó en silencio por un momento, observando la expresión relajada en el rostro de Megumi. Era un contraste con la chica fuerte y decidida que siempre conocía. Su vulnerabilidad, aunque pequeña, era algo que él no había visto con tanta claridad antes. Con una suave sonrisa, decidió no hacer ruido y quedarse allí. Sabía que a veces lo único que necesitaba una persona era el simple acto de estar cerca, sin necesidad de palabras. No dijo nada, simplemente ajustó su posición para que ambos estuvieran más cómodos, apoyando su cabeza contra la almohada. El abrazo de Megumi era cálido y reconfortante, y él podía sentir que, por fin, su amiga parecía encontrar algo de paz en ese instante. «Está bien», murmuró en voz baja, sin moverse. «Me quedaré un rato más». Megumi suspiró con alivio, sin soltarlo, y poco a poco, el sonido de su respiración se fue calmando, mientras los dos se quedaban allí, envueltos en el silencio y la cercanía, lejos de las batallas, del caos y del dolor. Después de un rato de disfrutar del silencio matutino, ambos se levantaron de la cama. Megumi, siempre algo reservada, no dijo mucho mientras se dirigía hacia la pequeña cocina del departamento. Itadori, por otro lado, se movía con una energía que contrastaba con la tranquilidad del lugar, abriendo la nevera para sacar lo necesario para el desayuno. Megumi optó por su café negro, su bebida habitual cuando no quería complicarse. Sin azúcar, sin leche, solo el sabor fuerte y amargo que tanto le gustaba. En cambio, Itadori se sirvió té y unos panes que había encontrado, disfrutando de un desayuno simple pero reconfortante. Ninguno de los dos hablaba mucho, pero el ambiente entre ellos era cómodo, el tipo de tranquilidad que solo se alcanza cuando las personas se sienten completamente a gusto. Tras el desayuno, decidieron tomar turnos para bañarse. Megumi, como era habitual, no tenía planes de salir ese día. Después de su turno, se puso una remera negra que le quedaba un poco grande, la cual le daba una apariencia relajada y cómoda, perfecta para un día en casa. El color oscuro contrastaba con la suavidad de su rostro y la ligera incomodidad de estar en ropa más casual, pero en esos momentos, nada más importaba que sentirse lo más tranquila posible. Itadori, luego de ducharse, se vistió de manera igualmente casual, sin preocuparse demasiado por la ropa. De hecho, ambos estaban acostumbrados a la sencillez en sus días libres, sin la presión de tener que prepararse para misiones o peleas. Mientras Megumi se sentaba en el sillón, absorta en sus pensamientos, Itadori caminó hacia ella con una sonrisa y se dejó caer en el sofá junto a ella. ¿Vas a descansar todo el día?, preguntó él con tono juguetón, mientras tomaba una taza de té. Megumi, mirando hacia el frente, solo asintió. Aunque no quería admitirlo, a veces no sabía qué hacer con tanto tiempo libre. Era difícil no pensar en todo lo que había sucedido, pero ese día había decidido darle un respiro a su mente. Sí, supongo. Respondió, sin mirarlo, pero sin rechazar su compañía. Itadori, como siempre, no parecía notar la tristeza que se escondía detrás de esas palabras. Estaba acostumbrado a la forma en que Megumi intentaba ocultar lo que sentía, pero no le importaba. A él le bastaba con estar cerca de ella. «Está bien», dijo, acomodándose aún más en el sillón. Se recostó y dejó escapar un suspiro de relajación. «Oye, si te aburrís, podemos hacer algo después. Podemos ver una película o tal vez aprender a cocinar, ¿qué te parece?». Megumi no pudo evitar sonreír un poco ante su sugerencia, aunque la sonrisa se desvaneció rápidamente. «Lo pensaré», respondió, mientras se recostaba también, permitiendo que la paz del día envolviera a ambos. Aunque todo estaba en calma, no se podía negar que algo en el aire aún permanecía, como una sombra de los días anteriores. Pero, por un momento, Megumi sintió que estaba bien quedarse allí, con Itadori, sin hacer nada. Quizás ese era el tipo de descanso que realmente necesitaba. Itadori, al notar que Megumi seguía recostada en el sillón sin mucho que hacer, decidió levantarse con una sonrisa.
No era raro que ella estuviera en esos momentos de quietud, buscando algo que la motivara, pero siempre acababa cediendo a cualquier plan que él propusiera. Voy a jugar un rato en la computadora, dijo él, con tono despreocupado, mientras se dirigía a su habitación. Megumi, que había estado mirando al vacío sin realmente ver nada, lo observó por un momento antes de girar la cabeza hacia el techo, pensando en lo que acababa de decir. Últimamente, se había vuelto experta en no hacer nada, en dejar que el tiempo pasara mientras su mente se perdía en pensamientos que no podía controlar. Pero lo curioso era que no lo hacía por querer estar ociosa. De alguna manera, siempre que Itadori le proponía algún plan, ella aceptaba sin pensarlo demasiado. Su presencia y la energía que él emanaba la sacaban, de alguna forma, de su letargo. Siguió escuchando el sonido de sus pasos alejándose hacia el cuarto de Itadori, y por un momento, la tranquilidad de la casa le resultó abrumadora. Todo se sentía un poco pesado, pero no estaba lista para enfrentar esos pensamientos aún. Finalmente, se incorporó del sillón y se dirigió hacia la puerta de la habitación de Itadori, que ya estaba medio abierta. Asomó la cabeza por la rendija y vio a su amigo sentado frente a la computadora, concentrado en algo que estaba haciendo. ¿Te ayudo con algo?, preguntó Megumi, como si fuera una sugerencia casual. Aunque no tenía idea de que podía ayudarle, la idea de sentarse allí con él, aunque fuera un rato, le parecía mejor que quedarse sin hacer nada. Itadori, al escuchar su voz, giró rápidamente en su silla y le sonrió. Claro. Ven, si te aburres de estar ahí, puedo enseñarte a jugar a este juego. Es bastante fácil, dijo, mostrándole la pantalla con entusiasmo. Megumi, aunque no era muy fan de los videojuegos, no pudo evitar sentir una leve curiosidad al ver la emoción de su amigo. Se acercó lentamente y se sentó en el borde de la cama, mirando la pantalla sin saber realmente qué esperar. ¿Qué juego es?, preguntó, ligeramente interesada, aunque aún no convencida de que fuera a ser algo que le gustara. Itadori, con su usual energía, comenzó a explicar las reglas de manera algo caótica, mientras le pasaba el control. Es un juego de lucha, pero en lugar de pelear de verdad, usas personajes con poderes especiales. Creo que te gustaría, es como una pelea entre hechiceros, dijo, dándole un empujón amistoso a Megumi, como si eso fuera lo que realmente la iba a convencer. Megumi soltó una leve risa, observando cómo Itadori le daba el control con entusiasmo. Sabía que no era algo que fuera a disfrutar de inmediato, pero de alguna manera, compartir ese momento con él era suficiente para que se sintiera más ligera. Está bien, déjame intentarlo, respondió, tomando el control y preparándose para lo que sería una de esas pequeñas aventuras cotidianas que a veces, sin saberlo, eran las que más contaban. Megumi observando la pantalla mientras Itadori explicaba las mecánicas del juego. El entusiasmo de él era tan evidente que no pudo evitar sonreír de forma leve, sintiéndose, por un breve momento, más ligera de lo que había estado durante todo el día. Aunque no era algo que hubiera elegido hacer en su tiempo libre, la compañía de Itadori siempre tenía un efecto calmante en ella. ¿Vas a dejar que te gane tan fácilmente?, dijo Itadori, burlándose de manera amigable. Megumi, sin mostrar mucho interés por las victorias o derrotas en el juego, simplemente asintió, haciendo un esfuerzo por concentrarse en los controles. Cada vez que intentaba realizar una acción, Itadori le daba pequeñas indicaciones, casi siempre con una mezcla de bromas y risas. Tienes que usar el combo especial. Agarra el botón y luego el A, rápido, le indicó, con los ojos brillando de emoción. A pesar de lo que decía, Megumi no pudo evitar sentirse algo torpe con el mando en las manos. El sonido de los botones y las voces de los personajes en la pantalla se mezclaban con las risas de Itadori, creando una atmósfera que la desconectaba por completo de sus pensamientos más oscuros. Por un momento, se dio cuenta de lo fácil que era estar allí con él, sin tener que pensar demasiado. No te preocupes, solo hazlo a tu ritmo, dijo Itadori con una sonrisa, notando la ligera frustración en su rostro cuando no podía hacer el combo correctamente. En lugar de presionarla, Itadori continuó jugando con ella de una manera relajada, dándole espacio para que se adaptara al juego. Megumi finalmente comenzó a relajarse, sus dedos ya no temblaban con cada intento fallido. El ruido de las teclas y las risas de su amigo le dieron un respiro, el tipo de respiro que últimamente le costaba encontrar. Poco a poco, Megumi fue logrando hacer algunos movimientos más fluidos, y por primera vez, realmente se sumergió en la dinámica del juego, olvidando por un rato el peso de sus pensamientos. Eso es, lo hiciste bien, exclamó Itadori con entusiasmo, aplaudiendo como si Megumi hubiera hecho algo increíble.
Aunque era un simple avance en un videojuego, la forma en que Itadori la celebraba hizo que Megumi se sintiera por un momento como si hubiera logrado algo grande. Esa emoción, aunque trivial, la hizo sonreír. Creo que estoy mejorando, dijo, con una sonrisa tímida mientras trataba de hacer un movimiento aún más complicado en el juego. Claro que sí. Lo estás haciendo genial, respondió él, genuinamente feliz de ver que Megumi empezaba a disfrutar de la actividad. Ambos continuaron jugando durante un buen rato, sin prisas, sin la necesidad de hablar de nada profundo. Era un momento sencillo, pero para Megumi, esa ligereza en la rutina diaria se sentía casi terapéutica. Mientras jugaban, sus risas y bromas se entrelazaban con la tranquilidad del apartamento, creando una burbuja de normalidad que ella apreciaba más de lo que hubiera imaginado. Finalmente, después de un tiempo, Megumi dejó el control en la mesa y se estiró, sintiendo los efectos de haberse relajado por un rato. ¿Te gustaría hacer algo más?, preguntó Itadori, al ver que ella se había acomodado nuevamente en el sofá. Megumi pensó por un momento, antes de mirar a Itadori, que esperaba ansiosamente su respuesta. Quizás, podríamos ver una película. Dijo finalmente, sin mucho entusiasmo, pero sin la intención de rechazar la idea. Itadori sonrió de inmediato y saltó del sofá. Perfecto. ¿Comedia o acción? Megumi no respondió de inmediato, pero la idea de compartir algo tan simple como una película parecía atractiva. Además, sabía que era una forma más de estar con él, de continuar compartiendo esos momentos que, aunque simples, eran importantes. Comedia, creo que necesito reírme un poco, dijo Megumi, con una pequeña sonrisa. Itadori asintió, con la mirada de alguien que estaba feliz por hacerla sonreír. Buscó rápidamente una película y, con la luz tenue de la tarde filtrándose a través de las ventanas, ambos se acomodaron para disfrutar de una tarde tranquila, sin prisas, sin preocupaciones. Solo ellos dos, en su pequeño rincón de normalidad, riendo juntos. ¿Quieres que compre palomitas?, preguntó Itadori. Megumi lo detuvo. No, iré yo. Me hará bien salir un rato. Megumi salió al pasillo del edificio, asegurándose de cerrar la puerta detrás de ella antes de bajar por las escaleras. El aire frío de la tarde la golpeó al abrir la puerta principal, y un suspiro escapó de sus labios al sentir la temperatura más baja. Aunque no le gustaba especialmente el frío, era una sensación que, de alguna manera, le recordaba lo que significaba estar viva y, por un momento, se permitió disfrutar de la frescura que le despejaba un poco la mente. Caminó por la acera, sus pasos resonando en la quietud del vecindario. El supermercado no estaba muy lejos, así que decidió caminar, disfrutando del silencio, del tiempo en solitario. Mientras lo hacía, sus pensamientos vagaban un poco, pero en lugar de ahogarse en la culpa como lo hacía a menudo, intentó centrarse en el momento. El cielo comenzaba a tornarse gris, y las luces de las calles se encendían lentamente. Megumi no tenía prisa, y esa tarde tranquila le parecía un buen descanso de todo lo que había sucedido en los últimos meses. Cuando llegó al supermercado, se detuvo un momento frente a la entrada, dejando que el calor del interior la envolviera antes de entrar. Dentro, la música suave de fondo y el sonido de las personas caminando por los pasillos la hicieron sentir un poco más normal, como si estuviera haciendo una tarea común y corriente. Se dirigió directamente a la sección de snacks, buscando las palomitas que Itadori tanto quería. Al recorrer los pasillos, vio que había algo más que solo palomitas. Dulces, bebidas, galletas, cosas que, aunque no compraba a menudo, le hacían pensar en las pequeñas indulgencias de la vida diaria, esas que no requieren grandes decisiones, solo el simple placer de elegir lo que te apetece en el momento. Se detuvo frente a las palomitas, y justo cuando las estaba tomando del estante, escuchó un murmullo a su lado. Miró rápidamente hacia el lado y vio a un hombre que, al parecer, también estaba buscando algo. Cuando sus miradas se cruzaron, Megumi sintió una ligera incomodidad. Era un sentimiento extraño, casi instintivo. El hombre, al notarla, sonrió de forma casual y se acercó un poco más, como si no estuviera buscando exactamente lo mismo que ella, pero de alguna manera, se sentía demasiado cercano. ¿Las palomitas también son para la película?, preguntó, sin mucha formalidad. Megumi lo miró unos segundos antes de responder, manteniendo una actitud neutral. No le gustaba mucho interactuar con desconocidos, pero tampoco era de las que evitaban una conversación por completo. Sí, respondió brevemente, sin darle demasiada información. El hombre pareció no percatarse de la ligera incomodidad de Megumi y siguió conversando. Qué bueno, pensé que solo a los niños les gustaban. ¿Es una película de acción o algo por el estilo? Megumi asintió con una sonrisa cortante. Comedia.
Respondió con poco interés. Al ver que la conversación no avanzaba hacia nada relevante, decidió que era hora de irse. Hizo un gesto para retirarse, pero antes de dar el primer paso, el hombre la detuvo. ¿No me dices tu nombre?, preguntó con una sonrisa traviesa, como si la invitara a continuar la charla. Megumi, que no era de dar muchos detalles personales a extraños, se mantuvo firme. Miró al hombre unos segundos antes de contestar. No. Su tono fue firme, y no hubo espacio para más preguntas. El hombre levantó las manos, riendo ligeramente como si lo hubiera tomado como una broma, pero Megumi ya no quería saber más. Se alejó de él rápidamente, tomando las palomitas y dirigiéndose hacia la caja sin perder tiempo. Saliendo del establecimiento, los ecos de la burla del hombre resonaron en sus oídos. Con esa cicatriz. Megumi se detuvo en seco. Instintivamente, su mano subió hasta cubrir la marca en su ojo derecho. Una punzada de inseguridad atravesó su pecho, pero se obligó a mantener la calma y siguió caminando sin mirar atrás. Cuando volvió al edificio y entró al apartamento, se sacó el abrigo y puso las palomitas en la mesa. ¿Te demoré mucho?, preguntó, mirando a Itadori que estaba tirado en el sofá, ya con una sonrisa cuando la vio entrar. Para nada. ¿Todo bien?, preguntó él, viendo que Megumi parecía un poco distraída. Sí, solo, fue un momento raro, respondió ella, restándole importancia, mientras se sentaba en el sofá junto a él. Itadori no insistió mucho en saber más, sabiendo que a veces Megumi no quería hablar de todo lo que pasaba por su mente. Bueno, ¿estás lista para ver la película?, dijo con entusiasmo, tomando un puñado de palomitas. Megumi asintió, dejando que la atmósfera relajada los envolviera una vez más. Sí, vamos, respondió con una ligera sonrisa. Ambos se acomodaron frente al televisor, mientras la película comenzaba. Fin del capítulo.